Esta es una de esas pinturas donde hay mucho más de lo que parece a simple vista. La obra se conoce como el Tríptico de Mérode, y aunque al principio podría parecer una imagen fácil de entender, te aseguro que es extremadamente difícil de leer. Algunos detalles capturan la atención de inmediato. Los pliegues casi escultóricos de las vestiduras, las esquinas arquitectónicas que se sienten completamente reales, la fidelidad casi obsesiva con la que está pintado el interior de esta casa, las sombras, los muebles, las ventanas, las texturas, los objetos cotidianos. Todo parece haber sido observado con una precisión asombrosa. No hay duda de que la obra es extraordinaria, pero más allá de la habilidad técnica del artista, algo más se esconde bajo la superficie. Símbolos, metáforas, pistas visuales, pequeños objetos repartidos por todo el tríptico, esperando ser descubiertos por un observador paciente. Esta pintura fue creada hace casi 600 años, y aún así, hasta el día de hoy, seguimos descubriendo claves ocultas dentro de ella. Porque el tríptico de Mérode no se limita a mostrar una escena religiosa, construye un sistema entero de signos, donde una habitación, una trampa, una vela, una jarra, una flor, una ventana y hasta una herramienta de carpintero pueden estar cargadas de sentido. Cuando comenzamos a analizar la obra, vemos que el panel central del tríptico representa la Anunciación, el momento en que el ángel Gabriel se aparece ante María para anunciarle que será la madre de Cristo. Pero antes de llegar a ese centro sagrado, quiero que nos detengamos en el panel derecho, porque ahí, en una escena aparentemente secundaria, empieza uno de los misterios más fascinantes de toda la pintura. Antes de entrar en los detalles, dime algo en los comentarios. ¿Crees que un objeto cotidiano, como una trampa para ratones o una jarra de agua, puede esconder una idea teológica profunda? Y si te gusta descubrir símbolos ocultos, metáforas visuales y secretos escondidos dentro de pinturas famosas, suscríbete al canal, porque aquí no miramos el arte como decoración, sino como un lenguaje lleno de pistas. Y lo más interesante es que en esta obra, el misterio de la salvación no empieza en una catedral, empieza dentro de una casa común. El panel derecho muestra a José en su taller de carpintería. El espacio es estrecho. Las ventanas se abren hacia un paisaje urbano, probablemente inspirado en la ciudad flamenca de Lieja, en la actual Bélgica. Y todo dentro de esa habitación está pintado con un nivel de detalle casi inquietante. La perspectiva del cuarto, las herramientas representadas con precisión quirúrgica, las sombras, las contraventanas enganchadas al techo, las marcas de uso, los objetos colocados sobre la mesa, incluso las manchas de óxido dejadas por la lluvia están ahí. Este no parece un decorado genérico, parece un lugar real. Un taller pequeño, funcional, lleno de materiales, madera, herramientas y trabajo acumulado. Pero hay algo dentro de esta escena que ha llamado la atención de los expertos durante siglos. Mira el alféizar de la ventana, justo detrás de José. Hay un objeto extraño colocado ahí. A primera vista, podría parecer un molde de mantequilla o algún utensilio doméstico difícil de identificar, pero los historiadores lo han interpretado como una trampa para aves. Por la posición de sus partes, la cuerda tensa y la pequeña jaula caída, parece claro que la trampa acaba de cerrarse, probablemente con un pajarillo dentro. Y eso ya sería suficientemente extraño. Pero no es todo. Sobre el banco de trabajo, junto a José, hay otra trampa. Esta vez una ratonera todavía a medio construir. Y aquí empieza el verdadero misterio. Porque en la pintura medieval y flamenca no era común ver a José dentro de escenas de la Anunciación. La razón es sencilla. María y José todavía no estaban casados. La convención habitual era mostrar a María sola, en su jardín o en su cámara privada, recibiendo al ángel en soledad. Entonces, ¿qué está haciendo José aquí? ¿Por qué aparece en un panel propio trabajando en su taller, rodeado de trampas? ¿Y qué tienen que ver esas trampas con el anuncio del nacimiento de Cristo? La explicación más aceptada es que la ratonera funciona como una metáfora del diablo atrapado mediante la crucifixión de Cristo. La idea fue identificada de manera influyente por el historiador del arte Meyer Shapiro en un ensayo sobre este tríptico. Su argumento es el siguiente: el diablo se alegró ante la muerte de Cristo en la cruz, creyendo que había vencido. Pero al morir, Cristo redimió a la humanidad del pecado.
Y entonces el diablo descubrió que había caído en una trampa, como un ratón atraído por un cebo. Esta no era una idea nueva. San Agustín la había desarrollado siglos antes en un sermón, argumentando que la cruz era la ratonera del diablo, y que el cebo utilizado para atraparlo era la muerte del Señor mismo. Así que José construyendo una ratonera mientras María concibe milagrosamente no es una coincidencia. Es un comentario visual sobre lo que está por venir. Mientras en el centro del tríptico ocurre la Anunciación, en el taller de José ya se está anunciando simbólicamente la pasión. La encarnación no aparece aislada. Desde el principio, el nacimiento de Cristo está conectado con su muerte, con la cruz y con la redención. La ratonera parece un objeto humilde, casi absurdo, pero dentro del lenguaje simbólico de la pintura, se convierte en una de las claves de toda la obra. Pero hay más. Mira la postura de José. Está inclinado de una manera incómoda sobre su banco, sosteniendo un taladro que claramente no puede manejarse con una sola mano. Su cuerpo parece atrapado en un gesto extraño, poco natural, como si el pintor quisiera obligarnos a mirar más allá de la simple acción. El banco de trabajo también resulta extraño. Está desordenado, cubierto de herramientas colocadas unas encima de otras, demasiado grandes para haber servido únicamente en la construcción de esa pequeña ratonera. Un espectador del siglo XV habría notado algo en ese desorden. Según el historiador del arte Malcolm Russell, esa disposición no es aleatoria. Los dos grupos de herramientas superpuestas forman, cada uno, una especie de cruz, y junto con el taladro que José sostiene, esas tres formas sugieren algo muy específico: las tres cruces del Calvario. De pronto el taller de carpintería deja de ser solo un taller. Se convierte en una prefiguración de la crucifixión. José no parece estar fabricando muebles. Sin saberlo, está rodeado de formas que anticipan los instrumentos de la pasión de Cristo. Y su extraña postura con el taladro también puede tener una explicación simbólica. Está haciendo agujeros en una tabla de madera para insertar clavos o puntas metálicas. En la tradición medieval, un instrumento semejante podía asociarse con una argolla o grillete con púas, un dispositivo de tortura que se colocaba alrededor del cuello y dejaba al cuerpo colgando en agonía entre los tobillos. Si seguimos esta lectura, José no está trabajando en un objeto neutral, está preparando sin saberlo símbolos de sufrimiento. Y eso vuelve el panel derecho profundamente inquietante, porque la escena parece doméstica, tranquila, incluso cotidiana. José trabaja en su taller, la ciudad aparece al fondo, las herramientas descansan sobre la mesa, pero debajo de esa superficie, todo apunta hacia el destino final de Cristo. La ratonera apunta al diablo atrapado, las herramientas apuntan a las cruces, el taladro apunta al dolor físico. La carpintería se convierte en profecía, y todo ocurre sin que José parezca consciente de ello. Eso es parte de la fuerza del tríptico. Los personajes viven una escena aparentemente normal, pero los objetos saben más que ellos. Las cosas dentro de la pintura anuncian un futuro que todavía no ha ocurrido. ¿Y qué hay de la trampa para aves en el Alféizar? También tiene significado. Dentro de la trampa hay un pájaro, pero ese pájaro no representa condenación, sino redención. Como dice el Salmo 124, nuestra alma escapó como un pájaro del lazo de los cazadores. Es decir, la trampa no solo habla de captura, también habla de escape. El diablo puede caer en su propia trampa, pero el alma humana puede ser liberada del lazo. Y así el panel derecho se vuelve una red de símbolos: prisión y liberación, engaño y redención, trabajo cotidiano y misterio divino. Como si el artista nos estuviera invitando a mirar con más cuidado, porque nada en esta habitación es simplemente lo que parece. Si este panel ya te está pareciendo más complejo de lo esperado, suscríbete al canal, porque las grandes obras muchas veces esconden sus mensajes más profundos en objetos pequeños que casi nadie mira. Y dime en los comentarios, ¿qué detalle te parece más extraño? ¿La ratonera, la trampa para aves o las herramientas formando cruces? Ahora sí, después de mirar el taller de José, podemos entrar en el corazón del tríptico, la Anunciación. En el panel central vemos la Anunciación,
el momento en que María recibe la visita del ángel Gabriel. Y ahora, después de todo lo que hemos visto en el taller de José, empieza a tener sentido por qué el artista decidió colocar este momento sagrado dentro de un espacio tan ordinario. No estamos en un templo monumental, no estamos en una arquitectura celestial, no estamos ante una escena separada del mundo cotidiano. Estamos dentro de una casa flamenca del siglo XV, con una habitación doméstica cuidadosamente pintada y un taller de carpintería al lado. Un momento divino está ocurriendo dentro de un interior común. De hecho, esta pintura es una de las representaciones más tempranas de un interior del norte de Europa en una escena de la Anunciación. Y eso es fundamental, porque el artista no coloca lo sagrado lejos de la vida diaria, lo coloca dentro de ella. La casa se convierte en escenario de misterio, la mesa se convierte en altar, la habitación se convierte en espacio teológico, la vida doméstica se abre hacia la encarnación. Pero los detalles siguen acumulándose. En la mayoría de las pinturas de la Anunciación, aparece una paloma para representar al Espíritu Santo, descendiendo en un rayo de luz hacia María. Esa imagen se volvió casi convencional, el Espíritu entrando en la escena como una presencia visible, clara, fácilmente reconocible. Pero aquí no hay paloma. En su lugar, un Cristo niño en miniatura desciende hacia María, llevando una cruz. Pasa a través de un óculo, una ventana circular, atravesando el vidrio sin romperlo. Y ese detalle funciona como una referencia visual al milagro de la concepción virginal. Así como la luz atraviesa el vidrio sin dañarlo, Cristo entra en el mundo sin romper la virginidad de María. Es una imagen pequeña, pero extraordinariamente audaz, porque el artista representa la encarnación no como una idea abstracta, sino como una presencia diminuta que viaja hacia María con la cruz ya en sus manos. Desde el instante de la concepción, el destino de la pasión está presente. El niño viene al mundo, pero viene cargando la señal de su muerte. Eso conecta el panel central con el taller de José. Las trampas, las cruces, las herramientas y el Cristo niño con la cruz forman parte de una misma red simbólica. La Anunciación no es solo el anuncio de un nacimiento, también es el comienzo de un camino hacia la redención. Y si miramos hacia el fondo de la habitación, dentro de un nicho fácil de pasar por alto pero pintado con enorme cuidado, encontramos otro detalle. Hay una jarra metálica colgando junto a una toalla. Se trata de un aguamanil, una jarra de bronce diseñada para lavarse las manos. El nombre viene del latín, aqua, agua, y manus, mano. Los picos de la jarra tienen forma de animales, probablemente osos o cerdos. El nicho donde cuelga se llama lavabo, el mismo nombre que recibe el lavado ritual de manos realizado antes de la misa. Otra vez, un objeto doméstico se carga de sentido religioso. Una jarra para lavarse las manos puede parecer una simple pieza del hogar, pero en esta pintura también puede aludir a purificación, rito, limpieza espiritual y preparación sagrada. El interior de la casa entonces no es solo realista, es litúrgico. Cada cosa cotidiana parece tener una segunda vida simbólica. Cada objeto de la habitación participa en el misterio que está ocurriendo. Ahora miremos a María. Está en casa, leyendo su libro de horas. Su cabello está suelto, su postura es tranquila. No parece estar esperando una visita sobrenatural. Está recogida en una práctica devocional privada, dentro de un espacio íntimo. Y entonces aparece el ángel. No hay dramatismo excesivo, no hay terror teatral. No hay gestos exagerados. La escena se sostiene en una calma casi silenciosa, como si el acontecimiento más importante de la historia cristiana estuviera ocurriendo con una delicadeza extrema. Sobre la mesa hay una vela recién apagada. Se cree que esta vela representa al Espíritu Santo en lugar de la paloma tradicional. El artista pudo haberse inspirado en una idea presente en algunos escritores medievales, que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles como una ráfaga de viento, y con ese viento la llama se apaga. Ese detalle es hermoso porque convierte una ausencia en signo. No vemos la llama, vemos lo que la presencia divina acaba de hacer. La vela apagada no señala oscuridad, señala llegada. Señala que algo invisible ha entrado en la habitación y ha cambiado el estado de las cosas. Y sobre esa misma mesa hay un florero con un lirio. El lirio es uno de los símbolos más claros de la pureza de la Virgen, pero este florero lleva algo más. Está decorado con inscripciones que algunos historiadores han intentado descifrar como letras latinas y hebreas. Una posible firma oculta.
de Campin, atribuida al propio artista. Si esa lectura es correcta, el pintor no solo escondió símbolos religiosos dentro de la obra, también pudo haber dejado una huella de sí mismo, una marca discreta dentro del objeto que simboliza la pureza de María. Y aquí volvemos al problema central del tríptico: nada es casual. La vela apagada, el lirio, el libro, la mesa, el agua, la ventana, el niño con la cruz, la ratonera, el pájaro atrapado, las herramientas de José. Todo parece formar parte de un sistema visual extraordinariamente complejo, donde lo cotidiano y lo sagrado se reflejan mutuamente. La pintura exige una mirada lenta, no puede leerse de un golpe. Hay que recorrerla como quien descifra una habitación llena de señales. Y eso es lo que la vuelve tan fascinante. Porque a primera vista parece una escena doméstica tranquila, pero en realidad está narrando el comienzo de la salvación cristiana a través de objetos comunes. No con grandes gestos, sino con detalles. No con espectáculo, sino con precisión. El misterio no irrumpe destruyendo la casa. El misterio habita la casa. Y eso cambia por completo la forma en que entendemos la obra. Ahora miremos el panel izquierdo. Allí vemos al donante, el hombre que probablemente encargó esta obra y pidió ser incluido dentro de ella. Aparece arrodillado como si observara la anunciación a través de una puerta entreabierta. A su lado, su esposa sostiene un rosario, y detrás de ellos, en la puerta del jardín, espera un mensajero, listo para llevar la noticia por la ciudad. Estos personajes no son espectadores pasivos, están insertados dentro del sistema de testimonio de la pintura. El donante no está dentro de la habitación de María, pero tampoco está completamente fuera de ella. Mira desde el umbral, está cerca y lejos al mismo tiempo. Participa de la devoción, pero desde la posición de quien contempla el misterio sin poseerlo. Esa puerta entreabierta importa, porque marca una frontera entre lo humano y lo sagrado, entre el mundo del espectador y el mundo de la anunciación, entre quienes miran y lo que se revela. Y al colocar al donante ahí, la pintura también nos coloca a nosotros en una posición similar. Nos invita a mirar, pero también nos recuerda que estamos ante algo que no podemos controlar del todo. La esposa con el rosario refuerza la dimensión devocional. El mensajero en la entrada del jardín añade otra capa. La noticia está a punto de salir al mundo. Lo que ocurre dentro de esta casa no se quedará encerrado en ella. La anunciación es un evento íntimo, pero sus consecuencias son universales. Y ahí, en mi opinión, está el corazón de todo este tríptico. Las metáforas, los símbolos, las trampas, el lirio, la vela apagada, el niño atravesando el vidrio, el aguamanil, las herramientas, el pájaro, el donante, el mensajero. Todo forma parte de un intento de capturar lo sagrado en forma física, de hacer visible algo que no tiene forma, de traducir una verdad teológica a objetos que cualquiera podría reconocer dentro de una casa común. Y eso es lo que hace que el tríptico de Mérode sea tan extraordinario. No solo nos muestra una escena religiosa, nos muestra una imaginación capaz de convertir cada rincón del mundo material en una señal espiritual. Una imaginación que trabaja con una precisión y una ambición pocas veces igualadas en la historia del arte. Esta es una de las pinturas más complejas y logradas atribuidas a Robert Campin y su entorno, y una obra que, si seguimos mirando, probablemente todavía tiene cosas por revelar. Porque esa es la fuerza de las grandes pinturas simbólicas. No se agotan. Cada detalle abre otro. Cada objeto parece tener una segunda voz. Cada habitación guarda una profundidad que no se ve a primera vista. Me encantaría leer qué piensas de esta obra. Déjame en los comentarios qué detalle te sorprendió más. La ratonera de José, el niño con la cruz atravesando la ventana, la vela apagada, el lirio, el aguamanil o el donante mirando desde la puerta. Y si te gustó mirar esta pintura desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando obras famosas que esconden símbolos, misterios y detalles capaces de cambiar por completo su significado. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas el tríptico de Mérode, no mires solo la escena central, mira también el taller, las trampas, la ventana, la mesa y los objetos que parecen secundarios. A veces, una pintura no revela su secreto en la figura más importante, sino en las cosas pequeñas que esperan en silencio a que alguien aprenda a leerlas.